galleteros, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a aprender a hacer este chal que llevo puesto. Es un chal triangular, como pueden ver, y les aseguro que es súper fácil de hacer. Escogí un punto muy sencillo. En esta primera parte solo vamos a aprender a hacer el cuerpo del chal, y en la segunda parte, que vendrá la próxima semana, vamos a aprender a hacer el borde. Como algunos saben, porque les conté por Instagram, es un chal que hice inspirándome en este chal que hizo mi abuela, y para el borde mi abuela escogió un punto Salomón, así que la próxima semana vamos a aprender a hacer ese borde en punto Salomón. Como pueden ver, es un chal súper sencillo, pero a la vez es como muy versátil. Nos puede servir para ocasiones elegantes o para ocasiones casuales, según como la forma en que lo llevemos y también pues la ropa que llevemos ese día. Mi abuela escogió un hilo súper delgado, y a mí, como no me gusta tejer con hilos tan delgados, pues lo hice con un hilo más gordito también para darle como mi toque personal. Y bueno, el hilo es este, es un hilo para agujas de 5 o 6 milímetros más o menos, que combina dos hebras. Es una hebra de algodón mate y una hebra de tul un poquito brillante, que le da como a nuestro chal ese toque satinado. Si les gusta este hilo, ya lo pueden conseguir en Media Luna, mi boutique lanera. El enlace les va a salir aquí arriba, con envíos a toda España y a Europa. Ya está disponible en forma de kit para hacer este chal. Son 5 ovillos, o sea 250 gramos, y también vamos a necesitar una aguja de 6 milímetros, que también viene incluida en el kit. Bueno, ya siento que estoy hablando demasiado. Vamos a ver el tutorial, pero antes no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, así estaremos en contacto todas las semanas, y bueno, también te enterarás de cuando yo publique la segunda parte de este chal. Vamos a ver el tutorial. Muy bien, pues empezamos nuestro chal con un nudo deslizado en el ganchillo, y aquí vamos a trabajar 6 cadenas. Ahora, en la primera cadena de todas, en el primer huequito, vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo. Nos debe quedar como este pequeño círculo. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos ese circulito y dentro del círculo vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahí directamente dentro del círculo hacemos 1, 2 y así hasta tener 7 puntos bajos. Para la siguiente fila vamos a hacer 4 cadenas, giramos el trabajo, y aquí no vamos a trabajar en la primera barriguita porque ya es como si estuviera trabajada con estas cadenas. Nos vamos a saltar también la segunda barriguita, y en la tercera, en el tercer punto, vamos a hacer un punto alto. Y aquí tenemos nuestra primera ventanita. Para hacer la siguiente ventanita vamos a hacer una cadena, nos vamos a saltar un punto de los que están abajo. Este fue el último en el que trabajamos, nos saltamos uno y en el siguiente hacemos otro punto alto. Y aquí ya tenemos nuestra segunda ventanita. Vamos a hacer una tercera para terminar la fila. Hacemos una cadena al aire, nos saltamos un punto abajo y trabajamos un punto alto en el siguiente. Este sería ya el último punto disponible. Y así terminamos esta fila donde hay 3 ventanitas. Para la siguiente fila vamos a hacer una cadena al aire, giramos el trabajo. Para trabajar sobre las ventanitas vamos a trabajar en las barriguitas de los puntos altos, que serían estas, y directamente en el agujero de la ventana, donde hay una cadena. Ahí directamente en los agujeros también vamos a trabajar. Entonces empezamos nuestra fila con un aumento en el primer punto disponible, un aumento de punto bajo. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo agujero. Luego hacemos un punto bajo normal directamente en el agujero de la ventana. Luego en el siguiente punto disponible, que ya es la barriguita de un punto alto, ahí vamos a hacer otro aumento. Luego en el hueco de la ventana
un punto bajo solo, luego otro aumento en la barriguita de este punto alto, y aquí me encuentro las 4 cadenas de subida que había hecho en la fila anterior. De estas 4 cadenas, las 3 primeras me valen como si fueran un punto alto y la cuarta me vale como una de las cadenas que forma las ventanitas, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer un punto bajo dentro del agujero y luego en la tercera cadena, ahora sí introduciendo el ganchillo en esa tercera cadena que me vale como punto alto, ahí voy a hacer un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo agujero. No se preocupen, luego se va volviendo más fácil, esto es solo como el comienzo para poder formar bien este triangulito. Y así vamos a ir alternando filas de ventanas y puntos bajos, ventanas y puntos bajos. Entonces la siguiente fila, que sería de ventanas, así van a empezar todas las filas de ventanas de ahora en adelante. Vamos a hacer 4 cadenas, giramos y aquí contamos 1, 2 y 3 puntos y en ese tercer punto bajo hacemos un punto alto. Ya tengo mi primera ventana y sigo haciendo ventanas como hicimos anteriormente. Una cadena, me salto un punto de los de abajo y en el siguiente punto alto. Una cadena, me salto un punto de los de abajo y en el siguiente punto alto. Y así hasta terminar la fila, que bueno, aquí lo tenemos cerquita el final, pero luego pues cada vez va a ser mayor, ¿vale? Vamos a tener que hacer un mayor número de ventanitas, pero siempre es igual. Por eso este punto es como súper fácil porque no tenemos casi que pensar, lo vamos haciendo como inconscientemente. Aquí ya trabajo en el último punto. Y después de las filas de ventana siempre vendrá una fila de puntos bajos. Para las filas de puntos bajos vamos a empezar siempre con una cadena, giramos el trabajo y las vamos a trabajar de la siguiente forma. Siempre vamos a hacer un aumento en el primer punto disponible y en el segundo punto alto, ¿vale? Un aumento aquí, luego un punto bajo normal y un aumento aquí. Luego nos vamos a ir haciendo puntos bajos normales, ahora lo veremos, pero para que sepamos. Y en los 2 últimos puntos altos, recordemos que estas cadenas me valen como si fueran el último punto alto, aquí también vamos a hacer aumento. Un aumento aquí, luego un punto bajo solito y un aumento aquí. Recordemos que siempre es en el primero y en el segundo, y en el penúltimo y en el último. Entonces, empezamos aquí en el primer punto con un aumento de punto bajo, luego punto bajo directamente en el agujero, en la ventana, y luego en el segundo punto alto, ahí también hacemos un aumento. Ya de momento no va a haber más aumentos, solo estos dos, hasta que lleguemos al final. En el centro no hay aumentos, solo hacemos un punto bajo en el agujero de la ventana y luego en el punto, en la barriguita. Agujero, solo un punto, barriguita, solo un punto, agujero, solo un punto. Y ya me encontré el penúltimo punto alto, entonces ahí voy a hacer otra vez aumento. Luego hago un punto bajo solo en el agujero, como si fuera trabajando esa cadena de la ventana. Y luego en la tercera cadena, ya directamente en la cadena, dentro de la cadena, hago un aumento porque este es como si fuera el último punto alto. Aquí hago un aumento de punto bajo y listo. Ya tengo mi fila de puntos bajos lista.
Ahora solo nos queda repetir las mismas instrucciones una y otra vez, hasta lograr el tamaño deseado para nuestro triángulo. Este triángulo es la mitad de nuestro chal, el chal va compuesto de 2 triángulos iguales. Entonces voy a hacer la repetición otra vez, pero luego ya los dejo solos porque siempre es hacer lo mismo. Entonces ahora nos tocaría una fila de ventanas, que es muy fácil. Empezamos con 4 cadenas, giramos el trabajo y aquí contamos 1, 2 y 3. Ahí hacemos nuestro primer punto alto. Ahí tenemos nuestra primera ventana y seguimos haciendo ventanas. Cadena, me salto un punto abajo y en el siguiente punto alto. Y así como hicimos en las otras filas hasta llegar al final. Aquí entonces ya hice la última cadena, me falta el último punto alto por aquí. Ya cerré esa última ventana y ahora empiezo otra vez una fila de puntos bajos. Empezábamos con una cadena, giramos el trabajo y recordemos dónde van los aumentos. En el primer palito, en el segundo palito, en el penúltimo palito y en el último, que son las 3 cadenas que me hacen de punto alto. Entonces empezamos por aquí con nuestro primer aumento, 1 y 2 sobre el primer punto alto, luego tenemos ventana donde hacemos un punto bajo solo, luego otra vez palito donde hacemos un aumento. Listo, ya tenemos como los aumentos del principio. Me voy haciendo puntos bajos hacia el otro lado hasta llegar al final. Aquí punto bajo en ventana y punto bajo en palito. Y aquí me encuentro con el penúltimo palito, el penúltimo punto alto y el último. Aquí hay aumento y aumento. Entonces hago un aumento por aquí en el penúltimo, 1 y 2 en el mismo agujero, luego un punto bajo solo en la ventana, como si fuera trabajando esos puntos de la ventana, y luego en la tercera cadena, dentro de la tercera cadena, hago el último aumento. Ya terminé entonces esa fila de puntos bajos y lo que les dije, ya seguí repitiendo las instrucciones que acabamos de ver una y otra vez, esto nos va a ir creciendo casi sin darnos cuenta. Bueno, muy bien, pues aquí ya tengo mi triángulo con las dimensiones deseadas. Aquí se me han ido 2 ovillos de mi hilo, o sea 100 gramos de hilo van aquí en uno de los triángulos. Recordemos que esta es la mitad del chal. Tengo 60 centímetros aquí y 60 centímetros por el otro lado. Recordemos que en la medida de lo posible intentaremos que esto sea un triángulo rectángulo, o sea que en la esquina donde empezamos haya un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y tengo que hacer otro exactamente igual que lo voy a poner al otro lado. Entonces aquí ya vemos como la forma del chal al revés. Esta sería la parte del cuello y aquí sería la parte que baja, digamos, hacia la cintura. Y nos vamos a fijar que estemos poniendo los 2 triángulos por el mismo lado. Hay un lado en el que los puntos bajos se ven como más hundidos y los altos más salidos. Entonces no importa el lado que nosotros escojamos, pero que los 2 lados muestren esa misma cara, pues para que nos quede todo igual, todo nuestro chal. Y cuando ya tengamos nuestros 2 triángulos, vamos a pasar a coserlos por el centro. Y simplemente vamos a cortar un trozo de hilo muy largo que me alcance para coser todo esto. Lo vamos a coser literalmente con una aguja de lana. Entonces, bueno, ustedes calculen que les alcance para coser en zigzag. Y cuando ya hayamos cortado ese hilo, lo que vamos a hacer, primero que todo, es terminarlo de pasar por este agujero.
Listo, aquí ya puedo enhebrarlo en mi aguja de lana y ahora pues simplemente vamos a coser en zigzag, que no se note mucho. Pues eso es todo por hoy. Recuerden que en esta primera parte solo aprendimos a hacer la base de nuestro chal, no hemos aprendido a hacer el borde, así que los espero la próxima semana en la segunda parte de este tutorial para aprender a hacer 3 tipos de borde diferentes para nuestro chal o para otros proyectos que tengamos por ahí. Muchas gracias por estar ahí siempre y por suscribirse si todavía no lo han hecho. Un abrazo y buen crochet.